Bueno, y finalizamos la semana como siempre con la mirada audaz, con esa mirada crítica, aguda, de nuestro queridísimo compañero Hernán Cruce, al cual yo tengo en línea y el placer de saludarlo. ¿Cómo le va, Cruce? ¿Qué tal, Martín? Todo 10 puntos. Bueno, semana intensísima en materia política. Si hablamos de algunos temas del ámbito internacional, hoy, esta semana, en la radio estuvimos analizando todos los discursos que ocurrieron en la 68ª Asamblea de la ONU. ¿Cuál es tu mirada sobre este asunto? Bueno, en primer lugar, a pesar de, obviamente, desde el punto de vista formal, es muy importante que la presidenta de la Nación haya hablado ahí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero yo creo que se trata de un órgano eminentemente burocrático y a los dueños del mundo, es decir, a los miembros del Consejo de Seguridad, creo que muy poco les importa lo que puedan decir los presidentes de los países periféricos, pero al margen de eso, el discurso de la presidenta de la Nación fue por demás importante. Tocó el caso Irán, que es muy delicado. Obviamente ustedes saben muy bien que a principios de este año, en enero, el canciller Timerman y el por entonces canciller iraní acordaron en Etiopía un acuerdo para tratar de encontrar alguna solución a este grave problema, esta tragedia que significó el atentado a la AMIA. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el flamante presidente iraní tocó muy superficialmente, o no sé si realmente tocó el tema de la AMIA, y la que tocó en profundidad el tema fue la presidenta de la Nación. Dijo que una cosa era ser paciente y otra cosa era que tomaran al país como un tontuelo, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que, por lo que pude leer en las últimas horas, mañana en algún lugar secreto de la ONU se van a reunir el canciller Timerman y el actual canciller iraní, donde Timerman le va a plantear a su colega, a su par iraní, cómo está el estado de situación, qué es lo que pasa con el acuerdo, cuáles serán los próximos pasos a seguir y cuándo, mejor dicho, ya se sabe cuáles son los próximos pasos a seguir, pero cuándo se van a llevar a cabo. Lo cierto es que esta es una cuestión que evidentemente se está demorando demasiado. Yo soy muy pesimista con respecto a la resolución de esta tragedia. Creo que nunca se va a poder enjuiciar y condenar a los culpables. Vos sabés, Martín, que según el memorándum firmado con la teocracia iraní, uno de los puntos fundamentales es la constitución de una comisión de la verdad integrada por 5 juristas de prestigio internacional, dos elegidos por Irán, 2 elegidos por la Argentina y un quinto juez, y para tratar de elaborar un informe que aconseje a las partes cómo hay que solucionar el problema. Además, otra cuestión relevante que le va a plantear el canciller Timerman es cuándo viajarían a Teherán para interrogar a los acusados el fiscal Nisman y el juez Canicova Corral. Por lo que yo tengo entendido, Irán ha pedido captura internacional contra Nisman. No voy a hacer que tanto Nisman como Canicova Corral, si llegaran a viajar a Teherán, apenas pisen suelo iraní, van presos, ¿no? Porque estamos hablando de un país que no tiene nada que ver con la cultura occidental, y yo siempre recuerdo cuando leo estas cuestiones, este terrible problema de la AMIA y de cómo encontrar y juzgar a los culpables, recuerdo siempre el libro de Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones. Estamos hablando no de un país diferente, sino de una civilización diferente. Una cosa es Occidente o el cristianismo, otra cosa es el islamismo. Esto yo creo que realmente es muy complejo, y no sé si algún día los culpables van a ser enjuiciados y sentenciados, ¿no? Sí, la presidenta fue muy categórica en el discurso de la ONU, dijo no tenemos miedo, les creemos a todos los que están buscando la paz, y de algún modo creo que fue precipitar esta reunión que hoy va a mantener el canciller Timerman con su par iraní. Ahora, lo cierto, Hernán, es que hace más de 20 años, ¿no?, que se está esperando justicia con el tema de la AMIA, y Sí, si y bien hubo hemos una... hecho una defensa Sí, bastante encendida de este memorándum de acuerdo con Irán, la verdad es que, claro, las expectativas ahora frente al cambio de gobierno son bastante bajas. claro, Igualmente creemos que las repercusiones que va a tener, que ha tenido este discurso de la presidenta en el terreno diplomático, al menos han sido fructíferas para abrir una puerta de diálogo. Vamos a ver qué pasa. claro, pero si uno se pone a pensar lo que pasó en la República Argentina, a partir del atentado a la AMIA, hubo unos encubrimientos de tal magnitud, pero yo no puedo creer que el expresidente Carlos Menem no sepa qué es lo que pasó, o no tenga la más mínima noticia. Yo no lo puedo creer. De que de la Rúa no sepa, bueno, puede ser porque fue un imbécil, pero después el expresidente Duhalde, el propio Néstor Kirchner,
Es decir, nunca, recién con Cristina se empezó a mover un poco, a pisar un poco el avispero, o el hormiguero, como vos lo prefieras, pero es muy difícil, el sentido común te indica que va a ser muy difícil, si no imposible, que Irán entregue a quienes son sindicados como los máximos responsables intelectuales del atentado al AMIA, porque estamos hablando entre los inculpados de gente muy poderosa, gente muy vinculada con el gobierno. Realmente es el sentido común te indica que esto no puede fructificar. Porque vos crees por ventura que la teocracia iraní le va a entregar a Argentina a los acusados. Es un sentido común. Pero Ahora, claro, llega a esto, Martín, se llega a esto porque durante 20 años no se hizo absolutamente nada en la Argentina, y yo creo porque no se quiso. Yo creo que hubo una cadena de encubrimientos, un silencio cómplice realmente aterrador. Ahora, hubo varios temas que sobrevolaron la Asamblea de la ONU y lo comentábamos esta semana. El tema del acuerdo con Irán, digamos que es un tema bilateral que aparece, Sí, digamos, en el discurso de la presidenta, pero no fue uno de los temas centrales. Lo principal y lo fundamental entre, sobre todo los presidentes de América Latina, fue el tema del espionaje en primera instancia, sí, claro. que se escuchó un discurso bastante fuerte de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que fue una de las principales afectadas por las escuchas telefónicas de este Sí. país. Y por otra parte, otro de los temas que sobrevolaron la agenda de la ONU fue el tema Siria. Claro, con respecto al espionaje, bueno, qué duda cabe que Estados Unidos es experto en el, entre comillas, arte de espiar, pero no es el único país. Yo creo que todos los países del mundo, en mayor o menor medida, se han valido, se valen y se valdrán del espionaje, ¿no? El mundo se asemeja cada vez más a aquel mundo totalitario descrito por George Orwell en 1984. Yo creo que no hay que asombrarse en lo más mínimo. Estados Unidos, desde el punto de vista tecnológico, está capacitado para, yo creo que escuchar las conversaciones telefónicas de cada habitante de este planeta. Así que no creo que deba llamar poderosamente la atención, porque Estados Unidos es como lo definió Raymond Aron en la década del 70 del siglo pasado, una república imperial. Es una república, pero en el fondo es un imperio. ¿Y cómo se va a privar un imperio de las técnicas del espionaje? Es imposible. Ahora bien, cabe reconocer que la decisión de Dilma Rousseff de cancelar su visita a Washington para el mes que viene pone en evidencia que Brasil es un país importante y que la presidenta de Brasil no se va a dejar atropellar tan fácilmente. Y con respecto a Siria, es muy interesante lo que dijo la presidenta de la Nación en relación con el Consejo de Seguridad, que dijo que era un organismo obsoleto, que debía erradicarse para siempre la práctica del veto y que las decisiones se debían adoptar por consenso. Obviamente la presidenta de la Nación peca de un idealismo absoluto, de un utopismo absoluto, porque vos sabés muy bien, Martín, que el Consejo de Seguridad es el órgano ejecutivo de la ONU y está compuesto por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y es prácticamente imposible que tomen decisiones por consenso, porque un país, uno de los grandes, puede con su veto cancelar o impedir que las decisiones de sus pares arruinen sus planes. Vos pensás, por ejemplo, cómo actuó Estados Unidos en Irak hace 10 años, cómo pretende actuar ahora en Siria. ¿Vos te crees por ventura que alguna vez Estados Unidos consensuó alguna decisión? No, porque son imperios. Así, y lo que pretende la presidenta de la Nación es, en definitiva, cambiar las reglas de juego del sistema internacional. Y por más loable que sea su intención, es imposible que hoy por hoy, tal como funcionan las reglas de cómo funciona el sistema internacional, un presidente o presidenta de un país periférico pueda cambiar las reglas de juego, ¿no? Sí, yo no creo que la intención de la presidenta Cristina no es ingenua, no creo que haya querido cambiar en un discurso de la ONU las reglas de juego que tienen los países de todo el mundo. Sí, claramente contribuir a lo que es una línea común entre todos los países de la América Latina Claro, de obvio. mantener un discurso pacifista, que fue lo que se escuchó en la mayoría de los mandatarios de América Latina. Escuchamos el discurso de Evo Morales también, el discurso de Sí, sí, Nicolás claro. Maduro, que todos iban en la misma sintonía. Claro, ninguno de los bloques regionales puede en este sentido modificar algunas reglas de juego, porque ninguno de ellos de alguna manera detenta tanto poder como si lo hacen algunas potencias europeas o el propio Estados Unidos, ¿no? Que en Obvio. definitiva es quien establece y tiene siempre la última palabra. Pero es seguir remarcando de alguna manera el espíritu pacifista que han acordado los países del Cono Sur como un reducto para la paz, más allá de que lamentablemente todo esto quede siempre en el plano simbólico.
estamos en camino de justamente de mandatarios que hablan de la paz y en sus territorios practican la paz, que creo que esto es lo más importante. Sí, Cristina sí. lo decía, ¿no? Todo el mundo acá habla de la paz, nosotros les creemos a todos. Obviamente es una clara señal hacia aquellos países que tuvieron discursos hermosos en términos por ahí del lenguaje sobre las cuestiones pacíficas, pero en realidad sus territorios están plagados de combates permanentes y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, el Así tema es. complejo, si los hay, el de la ONU y el de las Naciones Unidas, sobre todo, y pensando justamente que Cristina dijo antes de ir a la Asamblea que iba a ser un encuentro entre buitres y halcones de la guerra. Por lo tanto, creo que eso es lo que nos demuestra que no hubo ingenuidad por parte de la presidenta No, nadie es cuando ingenuo en pronunció esto. este No, no. discurso. Si me permití, Martín, en los pocos segundos que quedan, pues, yo todavía no puedo creer, cambiando un segundito de tema, no puedo creer la irresponsabilidad de aquellos que votaron en contra de la ley de presupuesto. Esos 113 votos negativos en la Cámara de Diputados, en la sesión maratónica. Y pensaba en la Unión Cívica Radical. ¿Cómo es posible que los radicales se hayan plegado a una visión tan irresponsable como es la de dejar a la presidenta de la Nación sin el presupuesto, sin la ley de presupuesto? Porque si hubieran tenido mayoría, hubieran dejado a la presidenta sin presupuesto como lo hicieron hace un par de años. Con una oposición así realmente es insólito. Yo Pero no sé si... es una práctica sistemática, digamos, es oponerse por oponerse. Se podrían haber planteado Sí, algunas pero modificaciones es la al ley del presupuesto. presupuesto. Sí, Claro, claro, pero realmente, Martín, vos podés oponerte a algún artículo, pero no le prives a la presidenta de la Nación de manejar el presupuesto, por más, aunque sea un dibujo, como dice Gil Lavedra, pero por lo menos dejá que el gobierno gobierne con ese dibujo y después, cuando hay elecciones presidenciales o cuando hay elecciones de medio término, cambiar las relaciones de fuerza y después se verá, o por lo menos que cambie el gobierno. Pero vos es de una irresponsabilidad total maniatar dejar al gobierno el gobierno que sea sin la ley de presupuesto. Es una cosa realmente, y lo escuchaba, creo que fue a Luis Brustein, me parece, ayer a la noche, que algo parecido está pasando en Estados Unidos con los republicanos que no le quieren votar que no le van a votar el presupuesto a Obama si Obama no retira del Parlamento la ley de reforma de salud. Y hay negociaciones febriles ahora. Si no pasara eso, el lunes en Estados Unidos podría entrar en default. Yo creo que van a arreglar. Pero vos fijate, en la autotitulada democracia más desarrollada del mundo también está pasando lo mismo. Es una cosa insólita que se prive a cualquier gobernante de la ley de presupuesto. Y me extraña a los radicales. Mirá que ellos sufrieron intentos de destitución. No aprendemos más, ¿eh? Yo creo que si Cristina logró gobernar 2 años consecutivos sin tener una ley de presupuesto aprobada por el Parlamento, creo Sí. que ya tiene allanado un terreno grandísimo. O Claro, digamos, pero o haber aprobado, o tener un presupuesto que es emitido por decreto después, porque claro, cuando diputados no aprueba el proyecto de presupuesto, la presidenta lo que tiene que hacer es por decreto revalidar el presupuesto del año claro. anterior para poder gobernar. Bueno, Lo que y lo, si lo hizo así exitosamente, yo creo que Cristina se allanó un terreno grandísimo claro, en la historia de los gobernantes. pero Todo no lo otro debería quedará... suceder eso. No todo- debería suceder No, eso. no debería, Sí, pero tantas cosas no deberían que digamos, ocurren. y claro, pero esto pone en evidencia que no estamos viviendo una genuina democracia, porque si la oposición le vota en contra a Cristina en la ley de presupuesto, indica lo que la oposición quiere, como el círculo rojo, es el aniquilamiento del kirchnerismo. Eso es lo que está pasando en la República Argentina, lamentablemente. Y lamento utilizar términos bélicos, lenguaje bélico, pero creo que está pasando eso. Hernán, mañana la seguimos en Panorama desde el Sur. ¿Cómo no? Ah, a propósito, ¿me das un segundo? 2. A ver, Coborno y Molina, ¿por qué no renuncian y se van para bien de Racing? Hablando de golpe de Estado, de destituciones, lo que pasa en Racing en buena medida es la cultura política de la Argentina. Gracias, Hernán, un abrazo grande. No sé, acuso ante la audiencia, acuso a Poltroni y al hijo de Scarafoni de gozarme con la malaria de Racing. No, porque yo también soy de Racing, usted lo Ah, sabe. cierto, me había olvidado, bueno. Yo también soy de Racing y de herencia. Cierto, Ya son masoquistas. Así que tampoco tengo posibilidades de renunciar. Por eso no me callo, no hago ningún comentario. Pido 1000 disculpas, me había olvidado por completo. Bueno, Si no, nos tenemos que sanar las heridas entre... No, la verdad que sería terrible. Gracias, listo. Hernán, un abrazo Chao, grande. chao, hasta luego. Hernán Cruz, como siempre...